11 de la mañana, 30 minutos, y estamos a esta hora con un contacto telefónico, como es habitual los días viernes. Hoy claramente hicimos una excepción porque tuvimos entrevistas en la mañana y eso hizo que cambiáramos de horario con ACDIS. Nos encontramos con la doctora Mariana Cifuentes, académica del INTA de la Universidad de Chile, quien nos va a conversar acerca de su área de investigación en obesidad. Pero primero le vamos a dar la bienvenida a través de la línea telefónica. Doctora, ¿cómo está? Gusto en saludarla. Hola Paola, mucho gusto. Un gusto también para mí estar aquí. Doctora, bueno, vamos a hablar sobre la obesidad, que claramente no es solo un problema estético, también hay un tema importantísimo de salud, el estudio de la grasa en nuestro cuerpo. Vamos a intentar también derribar algunos mitos al respecto y hablaremos sobre la obesidad metabólicamente sana, un tema que para nosotros es extraño y usted claramente conoce muy bien, un concepto que reconoce que este tema del peso no solo es lo más importante, doctora. ¿Por dónde partimos? Cuéntame tú. A ver, hablemos primero, por lo que habíamos nombrado, que no solo es un problema estético. Correcto. Normalmente lo que más molesta a simple vista inicialmente es que la obesidad en fondo se asocia con que te queda apretada la ropa, con el estigma social y todo esto. Claro. Pero claro, desde un punto de vista de salud, la obesidad va mucho más allá de eso. Y no nos tenemos que acostumbrar, porque tú sabes que actualmente estamos en una epidemia de obesidad, que está todo el mundo en el fondo con sobrepeso. Decía, en Chile 3 de cada 4 personas tienen sobrepeso u obesidad. Entonces eso como que nos hace acostumbrarnos a que la obesidad es lo normal en el fondo. Y tenemos que recordar que la obesidad no solamente es un tema de tener unos rollitos de más, que el pantalón te quede apretado, que te tengas que desabrochar o soltar un agujero del cinturón, sino que tenemos un problema de salud muy importante que es a largo plazo. Entonces eso es lo que tenemos que estar siempre fijándonos y teniendo mucho cuidado de tratar de recordar de mantener el estilo de vida saludable, de tener una vida que tenga ejercicio, que no sea tan sedentaria, que nos alimentemos mejor. Entonces ese es el tema, que va mucho más allá de lo estético, que estamos dañando nuestros órganos internos a través de alimentarnos mal y ser muy sedentarios. Efectivamente, durante años nuestro país luchó contra la desnutrición, doctora, y hoy día parece que se nos pasó un poquito, yo diría que mucho la mano con respecto a la obesidad en nuestro país, según lo que ustedes mencionaban, ¿no es cierto?, recién. Pero es importante mencionar el estudio que ustedes están trabajando como ACDIS, el estudio de la grasa en nuestro cuerpo. Cuéntanos acerca de este trabajo que están desarrollando. Claro, mira, lo que pasa es que lo que interesante es que nosotros estudiamos cómo se porta la grasa. La grasa es un órgano que tenemos en nuestro cuerpo y que no solamente es este lugar donde se almacena el exceso de energía que nosotros consumimos, sino que es un órgano activo que está haciendo trabajos de secretar hormonas al cuerpo, de regular muchas funciones que tiene todo nuestro organismo. Entonces esta grasa lo que hace en el fondo es administrar, por decir de alguna forma, la energía que nosotros consumimos. O sea, si consumimos más energía de la que gastamos, aumentamos el nivel de grasa. Si nosotros gastamos más, esta grasa disminuye. Si en un momento no tenemos alimento en el fondo para consumir en el momento, la grasa hace que tengamos una reserva para poder funcionar en los momentos en que no estamos comiendo. Y esa es su labor, y es una labor muy importante. Entonces, por ejemplo, uno de los mitos que yo decía es que la gente cree que la grasa es el enemigo. Y no es así. El enemigo de verdad en el tema de la obesidad es nuestro comportamiento, y es cómo en el fondo hemos aprendido, nos hemos acostumbrado a comer muchas veces en el día, y normalmente mucha comida, como se le llama, chatarra, desequilibrada, y hacer poco ejercicio. Entonces ese es el enemigo. La grasa lo único que está haciendo es, como yo te decía, administrar la ingesta que le llega para almacenarla en forma, ojalá, segura. Entonces cuando esta grasa se enferma y no funciona de acuerdo a lo que debería, empieza a afectar otros órganos. Y por ejemplo, la grasa no se deposita en el tejido graso, sino que se empieza a depositar en el hígado, en las arterias, en el corazón, en el páncreas, y eso hace que todos estos órganos empiecen a funcionar mal, y por eso empezamos a tener hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares,
y problemas en el hígado y muchos otros. Entonces eso es lo que yo decía, que estamos estudiando la grasa para saber cómo se comporta la grasa y cómo hacer que almacene mejor y que haga toda su labor que nos mantiene sanos. Doctora, mitos que hay que derribar. Todos pensamos, no, es que no hay que comer grasa para estar saludable. Hablaba usted de la cantidad, esto tiene que venir asociado al ejercicio, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo, la conciencia que tenemos que tener. Entonces, por lo tanto, usted menciona que la grasa no es la mala. Exacto, yo me refiero, la grasa que comemos, hay una grasa que comemos y la grasa que tenemos en el cuerpo, ¿cierto? Claro. Ya, refiriéndome a la grasa que tenemos en el cuerpo, también digo que no es la mala, porque a lo que me refería anteriormente, que la grasa es un órgano que es vital y muy importante para el funcionamiento de nuestro organismo. Esto por una parte. Entonces no es que tengamos que sacarnos la grasa del cuerpo. Claro. Es una pregunta clásica que yo recibo de mis estudiantes, por ejemplo, eso, oye, hacemos liposucción y solucionamos todo. Y esto da para más, pero realmente la respuesta es no, porque ahí nos desequilibramos en forma interna, nuestro sistema hormonal y todo se desequilibra si llegamos y sacamos la grasa, sobre todo la grasa de las partes que más, entre comillas, molestan estéticamente, que son las de las piernas, las de las caderas, que son grasas que realmente son funcionales y son buenas, ¿ya? Entonces, el tema está de nuevo en el desequilibrio de que tenemos mucha grasa acumulada porque comemos más de lo que gastamos. Y en términos de la grasa que uno come, también la grasa, así como hablar de una sola grasa es un error, porque hay muchos tipos de grasa que la que uno come, y hay algunas que son mucho más nocivas que otras, que son realmente grasas muy saludables. Entonces no se trata de eliminar la grasa de las dietas, ni muchísimo menos, porque son muy necesarias, porque también acarrean vitaminas súper importantes que necesitamos. Hay grasas que realmente son muy favorables, y lo importante es tener una dieta equilibrada. ¿Cuáles son estas grasas? Perdón. Sí, perdón, doctora. ¿Cuáles son las grasas entonces que son beneficiosas para nuestro organismo? Mira, por ejemplo, las grasas que contiene la palta, que es las grasas que contiene, bueno, el huevo también tiene algo de grasa que es muy importante, los frutos secos, las nueces, ponte tú, todos los alimentos en general que tienen un origen vegetal, podría decir en general, son grasas, entre comillas, buenas. Bueno, el huevo no es vegetal, pero también tiene grasas y vitaminas de tipo grasa muy importante. Y en general, los aceites para cocinar también, los aceites de oliva, sobre todo si podemos consumir aceites crudos, es mejor que el aceite en fritura, de todas maneras. Pero cuando uno dice bajar los aceites, es básicamente tratar de bajar los aceites y las comidas procesadas con fritura. Los aceites crudos en una ensalada, por ejemplo, o como en comida, como al final, un chorrito al final de la preparación, son tremendamente saludables, sobre todo si es un aceite de oliva, etcétera. Entonces, lo que hay que evitar son, claro, las grasas saturadas, las grasas trans, de todas maneras. Lo que viene en los productos, mira, yo creo que un mensaje fácil de seguir es que los productos menos procesados posible, menos elaborados posible, menos pasados por fábrica posible. Los productos más naturales, si los comemos en equilibrio, no van a hacer daño. Por ejemplo, los procesados, dice usted. Exacto, por ejemplo, exceso de las cecinas, exceso de repostería, salchichas, claro. Todas las cosas que son en el fondo, que tienen una etiqueta en la cual los ingredientes no entendemos casi nada de lo que dicen. En ese caso son alimentos muy procesados que realmente que van a tener grasas que no son buenas para nosotros, sino que son buenas para que la industria pueda hacerlos ricos y baratos, que no es la idea para nuestro organismo. Sí, porque usted mencionaba las grasas que son buenas, y si hablamos de la palta, es súper complejo hoy día en el escenario en el cual vivimos, que está a un precio bastante alto. Sí, de todas maneras, eso no cabe duda que es así, pero también hay otras, en otras épocas del año también se puede consumir palta, y también, como te decía, los frutos secos y varios otros que sí son buenas alternativas. Claro, en este momento preciso decir coma palta no es la mejor recomendación en términos del bolsillo, sí. Pero en general la palta es un producto que en Chile es muy famoso, o sea, se consume mucho. Tenemos harta suerte con las paltas que tenemos. En otros países ahí sí que la palta es prohibitiva en todo momento. Sí, de hecho Japón, es uno de ellos. Claro.
Sí, doctora, le quiero consultar, ¿cuáles son los otros mitos sobre este tema? Bueno, habíamos mencionado, habías hablado de esto de los obesos metabólicamente sanos. Y ese es un tema bien interesante porque lo que apunta es que dentro de las personas con obesidad hay aproximadamente un 30%, como un tercio de las personas que, aunque tengan obesidad, en su organismo no se manifiestan las típicas... el colesterol alto, por ejemplo. Exacto, no se manifiestan las típicas enfermedades que se manifiestan en una persona obesa. Hablamos de hipertensión, de resistencia a la insulina o diabetes, de hiperglicemia, hiperlipidemia y todas esas cosas. Y hay personas que tienen obesidad y que no se les manifiesta esto. Y son muy interesantes y nosotros de estudiar, por ejemplo, su grasa y estudiar qué cosas tienen ellos. En realidad, aunque tengan un índice de masa corporal, que es como nosotros medimos la obesidad, que tiene el número que dice que eso tiene obesidad, en esta persona hay un estilo de vida saludable, come bien, hace ejercicio y aunque tenga, digamos, un cuerpo más grande, no necesariamente tiene la enfermedad. Y eso es súper importante porque quiere decir, por una parte, que las personas con obesidad no necesariamente tienen que bajar el peso para ser exitosas en mejorar su salud. O sea, basta tal vez de empezar a comer mejor, de empezar a moverse un poquito más y tener como ciertos cambios que, aunque la pesa no lo delate, sí está haciendo algo bueno por sí mismo. Porque muchas veces los pacientes se defraudan muy rápido porque no bajan de peso y cuesta mucho bajar de peso. Y eso es una realidad, ¿cierto? Pero a veces tú cambias de estilo de vida y no ves el efecto en la pesa tan rápido, pero lo puedes ver en otras cosas, por ejemplo, que te queda un poquito más suelta la ropa, etcétera, etcétera. Y eso ya es un avance importante. Y ya tal vez, aunque tengas un peso alto, puedes estar ya en un camino de estar más sano. Entonces, como que no te tienes que desilusionar o terminar tu nuevo estilo de vida porque no veas que la pesa no te responde tan fácil. Exacto. Entonces, dime. No, le iba a decir que me hace mucho sentido lo que usted dice, porque a veces uno con los amigos dice, ya, vamos a ir a hacernos un chequeo médico, y hay gente que es muy delgada, pero que tiene el azúcar y el colesterol por las nubes, ya, y hay gente que tiene un peso considerable, ¿no es cierto?, que ya está en un rango riesgoso. Sin embargo, su colesterol y su azúcar están muy bajos. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Uno se pregunta, ¿cómo sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Correcto, sí, eso es verdad. Y claro, hay dos extremos entonces de lo que yo te decía. Uno es este obeso que es metabólicamente sano, y el otro es la persona que en índice de masa corporal, que yo te decía, como se mide la obesidad, es flaco o normal o incluso flaco, pero tiene todas las alteraciones de una persona como si fuera muy obeso. Entonces, en este caso, muchas veces no nos preocupamos de esta persona de índice bajo o flaco, en el fondo, para decirlo en palabras simples, porque creemos que está sano porque es flaco, y eso no es así. Una persona flaca que come mal, que tiene, por ejemplo, uno podría detectarlo así como estas personas flacas que tienen guatita, eso es bien peligroso, porque ahí estamos hablando de nuevo de esto que es la grasa que está en tu cuerpo. Esa grasa está acumulada en la parte central, ¿cierto? La parte de la guatita, los órganos internos. Y esa grasa es la grasa más tóxica porque va andándole, no es capaz de almacenar tan bien como la grasa que está en las piernas o las caderas. Entonces, la grasa de la guatita de una persona flaca es una grasa que en realidad no está funcionando bien y está mandándole grasa, como yo te decía antes, al corazón, al páncreas, al hígado, y ahí por eso tenemos todas estas alteraciones que tú mencionas, al colesterol alto, los otros lípidos malos de la sangre alto, probablemente hiperglicemia. Entonces, no es tan simple que nosotros nos evaluemos a las personas simplemente por este índice que indica si es obeso o no es obeso. Hay que ir un poquito más al fondo, y una clave para eso es dónde está almacenada la grasa. Si la grasa está almacenada más bien en la guatita, ahí hay que tener ojo, porque esa es la parte donde está esa grasa que yo te contaba, que es más bien, entre comillas, una grasa más enferma, más tóxica para los otros órganos. En cambio, si la grasa está almacenada en caderas, en muslos, es una grasa que se considera más segura. Está haciendo su trabajo. Claro, entonces es importante detectar
eso que usted bien menciona, pero también, doctora, le queremos pedir, ya al cierre de esta conversación, el mensaje a la ciudadanía yo creo que también tiene que estar centrado en los chequeos médicos que se pueden realizar en los centros de salud de forma permanente, para independientemente que la persona, ¿no es cierto?, visiblemente no se vea con un exceso de peso. Por supuesto, exactamente, hay que cuidarse en ese sentido y ojalá anualmente, en lo posible, hacerse este chequeo y ver básicamente las cosas más simples que son las lípidos y la glicemia, la presión arterial y todo eso, que son fáciles de manejar, pues sobre todo la presión arterial puede manejarse con medicamentos en forma muy simple, muy fácil, y uno ahorra grandes problemas. Toda la parte de la hipertensión es bien traicionera, muy traicionera, igual que la diabetes, son enfermedades muy traicioneras porque de repente empieza a fallar todo. Y no es tan difícil hacerse los chequeos, cuidarse y básicamente tratar de moverse hacia un estilo de vida de a poquito más saludable, comer mejor, comer cosas que, como te decía yo, lo menos elaboradas posible, lo más simple, las cosas que las abuelitas conocían, digamos, no las cosas nuevas, que están totalmente fabricadas en industria y con cosas que no le entendemos el nombre. Y lo otro es tratar de moverse más, tratar de tomar opciones de caminar en vez de tomar locomoción, de subir la escalera en vez de tomar un ascensor, en la situación que uno tenga a mano en su vida cotidiana, tratar de optar por la que trabaja un poquito más el cuerpo. Doctora, consulta. Antiguamente comíamos mejor, habían menos personas con enfermedades crónicas, entendiendo que había menos alimentos procesados, porque antiguamente consumíamos mucha harina, ya se usaba, incluso en algunos sectores usaban hasta la harinilla para hacer sopaipillas, por ejemplo. Pero no existían estos alimentos procesados que hoy día tenemos y que están tan a la mano y que son tan económicos. Hay menos que antes enfermos crónicos, menos personas, hay más personas obesas que antiguamente. En términos de lo que se sabe hoy día, la obesidad definitivamente ha aumentado en los últimos años. Eso es sin duda en los países como occidentalizados, los países que tenemos alimentaciones como las que tenemos aquí en Chile. Porque el acceso a mucha comida y de menor calidad ha aumentado enormemente. Y eso en conjunto también a lo largo de estos últimos, 40 años, por decirte una cifra, también nos hemos puesto mucho más cómodos. Entonces, hay muchas cosas que antes se hacían a mano que ya no se hacen. También la propaganda hacia los niños, por ejemplo, de la televisión, del comer, y cada vez más cosas y más con más colores y más sabores, hacen que, claro, hemos cambiado tremendamente nuestra manera de comer hacia lo industrializado, a la vez que estamos mucho más sedentarios. Entonces, es una mezcla fatal en la cual estamos presenciando que es muy difícil salir de ahí. Porque, claro, te acostumbras a hacer algo que es mucho más cómodo y te quedas en eso, digamos. Entonces, por eso es tan difícil que estemos erradicando esta epidemia de la obesidad, porque tiene que ver con los estilos de vida, y las comodidades, lo que es más rico y más fácil y más inmediato. De repente, el cocinarse una comida hecha en casa, con todo lo que significa eso, es mucho más costoso en tiempo y en inversión, digamos, en vez de estar haciendo otra cosa y simplemente pedir o comprar algo en la esquina que está listo. Entonces, todas esas costumbres son parte de lo que estamos hoy día presenciando, que ojalá de alguna forma no siga creciendo como ha crecido hasta ahora, que por más campañas y por más cosas que se han hecho en los últimos 10, 20 años, las encuestas de salud en Chile siguen aumentando los niveles de obesidad y también de obesidad extrema, de obesidad infantil. Entonces, a eso es lo que tenemos que tratar de apuntar como sea. Doctora, queremos agradecer este contacto telefónico importante todos los días viernes con ACDIS. Estamos hablando con Mariana Cifuentes, académica del INTA de la Universidad de Chile, y hablando sobre esta investigación en obesidad y, por supuesto, enviando un mensaje súper claro y directo a la ciudadanía en relación a los hábitos de alimentación, que debemos irnos por el cuidado, por el bien de nuestra salud. Exactamente. Muchas gracias, doctora. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, no, me estaba despidiendo, perdón, doctora. Queremos agradecerle entonces este espacio para que la ciudadanía se mantenga siempre informada en esta área de la salud. Muchas gracias. Perfecto, Paola. Un buen gusto. Chao, chao. Chao, chao. La doctora entonces Mariana Cifuentes, académica del INTA de la Universidad de Chile,
hablando sobre estos mitos que hay sobre la alimentación, la importancia del cuidado de la alimentación, especialmente de bajar el consumo de los alimentos procesados, mantenernos activos y ojalá el consumo sea directamente relacionado con el gasto calórico que hacemos en cada jornada.